Lo que sucede en estas últimas décadas se ha pasado a comer de todo en la misma comida, cuando antes era mucho más frugal, ¿no? Y además se ha agregado después la contaminación en la producción, que es fortísima, ¿no? Son dos elementos que inciden enormemente. José Luis, yo te doy la bienvenida. Paz y bien. Te doy la bienvenida al programa que en realidad es tuyo y en tu casa. Pero bueno, es una grata bienvenida que estemos juntos y juntos con los televidentes. Dejo la carne. Proceso que tú ya contaste como el tiempo que te llevó ya hace casi medio siglo. Dejo la carne y me convierto en lo que se denomina un lacto vegetariano. Exactamente. Es un paso. Claro. ¿Cómo avanzo desde este lugar? ¿Qué otros pasos puedo ir? Bueno, podemos incursionar en distintas corrientes que las hay, macrobiótica, ayurveda, de la India, y también a nivel de los pueblos originarios de América, etc. Pero yo diría que un paso importante es el veganismo, ¿no? Me parece llegar al veganismo que para estar claro consiste en diríamos, hay un tema ético. Sí. No podemos ni matar ni torturar al reino animal. Por lo tanto, todo tipo de explotación en ese sentido es negada, incluso, por lo tanto, todo consumo de producto animal, carne, leche, huevo, quesos y miel. Porque a veces no nos damos cuenta que una cosa es el panal de abeja silvestre y otro el que en la gula del hombre obligar a las abejas a producir, sacárselo para que siga produciendo. Es una esclavitud que ahora llega, ¿sabes a qué? Aunque te parezca mentira, aún para la producción de compost o de fertilizante orgánico. Comemos tanto que aún a nivel vegetariano es necesario, teóricamente, la lombricología, que es otra forma de explotación, en este caso de las lombrices. Se les ponen grandes piletas de hormigón y se les obliga a producir. Claro. ¿Tú te referís? No es natural. Claro. No es natural. Distinto es, como puede haber en el fondo de casa o lo que sea, donde la lombriz va, viene, se retira, etcétera, hace lo suyo. Pero nosotros estamos acostumbrados a esclavizar, y por lo tanto nos esclavizamos entre nosotros mismos los humanos. Porque algo, ¿qué es lo que está pasando hoy? No solo la guerra, la esclavitud. Para darle cierta esperanza a los que nos ven, que quizás estén escuchando y ven algo que tiene una lógica meridiana, porque lo que decís tiene una lógica meridiana, pero claro, uno lo resiste desde el propio hábito. Yo mismo te estaba escuchando y pensaba, por ejemplo, a mí la miel me gusta muchísimo, ¿sí? Pero claro, para que haya esa existencia, esa superabundancia de miel, es porque de algún modo violentamos el proceso natural. Claro, cuando desde el punto de vista de los vegetales, la naturaleza nos ha puesto la stevia, por ejemplo. Sí, para endulzar, ¿no? Claro. La stevia. Ahora, también te advierto porque yo he consumido miel y es hasta un cierto punto. Luego el cuerpo rechaza, ¿no? Es como el consumo de la soja, muy potente. También. La miel es un producto muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, y después
produce el mismo efecto que el azúcar al final. Lo que sucede es que tiene vitaminas, sales, oligoelementos que no tiene el azúcar, sobre todo refinado. Por supuesto que sí, nadie va a negar eso. Claro, claro. Pero una cosa es agarrar un panal silvestre un poquito, etcétera, y el otro el consumo excesivo, ¿no?, de todo esto. Lamentablemente el ser humano consume excesivamente de todo. Ahora, yo creo que hay otro tema, junto con esto, me parece que el veganismo tiene su auge, coloca en muy buen lugar esto. Yo diría que hay algún error en el trabajo, juega mucho sobre la soja, que algún día veremos por qué no es conveniente. Pero es evidente que éticamente es insuperable, porque tú ves aún en el Uruguay en los últimos años, en la Rueda del Prado, los movimientos en contra de la doma. Sí, sí. Es lo natural de la cosa. Así que ahí de vuelta estamos con las tradiciones, ¿no, José? Con las tradiciones. El papel que juegan las tradiciones. Claro, pero yo diría de que es una tradición después de los españoles, no de los indígenas, así en la forma que tenemos, ¿no? Ese es el indígena, y por eso estamos privados de ese contacto, ¿no? Y por eso nos cuesta mucho, por eso las preguntas, ¿cómo hacemos para volver? Por lo menos, claro. Pero diríamos que hay que ir haciendo un proceso de todo esto que es ético y al mismo tiempo en la práctica, para luego también tomar conciencia de que los alimentos que producen glucosa también son negativos a la larga para el organismo, como es la línea de cereales y de feculentos, que la cocina nos tiene acostumbrados. Y por eso a nivel mundial el auge, lamentablemente, de los celíacos, por el exceso de consumo de este tipo de cosas. ¿Hay más celíacos ahora que en tu juventud, José? Sí, sin duda. ¿O es que se descubrió ahora? No. Lo que sucede es que en estas últimas décadas se ha pasado a comer de todo en la misma comida, cuando antes era mucho más frugal, ¿no? Y además se ha agregado después la contaminación en la producción, es fortísima, ¿no? Son dos elementos que inciden enormemente, sin duda. Bueno, yo diría de que entonces este tema de la glucosa, ¿no?, eso también debe tomarse en cuenta en una etapa posterior, o ir limitando, es decir, en vez de eso, comer más verduras, etcétera, ¿no? Zapallo, en detrimento de esto otro, ¿no? Para ir ayudando al organismo. Y José, ¿cómo se organiza la producción alimentaria esta, ya sea personal, familiar o social? Bueno, por eso yo diría de que se puede hacer personalmente, pero a mí me parece que es mejor hacer en grupo la producción. Hay movimientos de este tipo. Sí. Los hay. Sí. Lo que sucede es que a nivel político, el gobierno, el Estado tendría que apoyar todo esto, y no a las grandes transnacionales metidas en el Uruguay en la producción de monocultivo, sojera sobre todo, inoculadora de venenos en la tierra, etcétera, que está envenenando también lo que comemos, la leche, todos los pesticidas y todo eso que come el vacuno, ¿no?
Así que yo diría de que el aliento a la producción, que puede darse, también no hay que empezar todo de cero. Tú fíjate, por ejemplo, la fortaleza que tiene el cooperativismo de vivienda. Si el cooperativismo de vivienda, aparte de lo social, que es lo que suele tocar, centro de eventos, etcétera, y poco y nada, cierto que puede haber cooperativas más desarrolladas, pero toca solo, casi prácticamente Sí. la vivienda, tocase el tema ambiental y de producción alimentaria, o de flores, o de esto, de lo otro. Fíjate lo que fuman, incentivando a producir 20 o 30 plantas que sirven para curar el 80% de las enfermedades. ¡Pah! Eso sería una revolución. Pero por favor, O un pedazo de revolución. pero es claro, ¿no? Fíjate lo que sería entonces la huerta cooperativa, produciendo huerta, produciendo frutas, esto, lo otro, para el consumo del grupo, en una autogestión alimentaria, como si fuéramos indígenas, de alguna forma. Por eso a veces hay cosas que ya están, falta darle ese toque, ¿no? Por eso yo hablo de un corte transversal de todo lo político, de todo lo social, incorporándole los reinos de la naturaleza al hacer, a la vida.